Me llamo Teresa Ramos y tengo 82 años. Hace tiempo que mis manos ya no pueden enhebrar una aguja sin temblar y que mi espalda se cansa después de barrer apenas medio cuarto. Vivo sola en una casita modesta a las afueras de San Luis Potosí, rodeada de silencio, macetas con geranios resecos y recuerdos que insisten en visitarme sin haber sido llamados. Durante años fui conocida como Doña Tere, la que hace pan de elote para la parroquia, o la señora que siempre saluda con una sonrisa, como si esa fachada serena pudiera borrar lo que una niña de 8 años no supo cómo nombrar, cómo defender, ni cómo gritar. Durante toda una vida me convertí en la mujer que sabía callar, que sabía obedecer, que sabía bajar la mirada a tiempo. Me casé, crié 2 hijas, enviudé joven y seguí adelante como se sigue cuando una no tiene opción. Nunca hablé de esto, nunca. Ni siquiera en mis pensamientos me permitía hilar los recuerdos con palabras. Solo los empujaba hacia el rincón más oscuro de mi memoria, como se empujan los muebles rotos al fondo del cuarto de los trastos, con la esperanza de que el polvo los cubra por completo y los años los hagan desaparecer. Pero no desaparecen. Los muebles rotos siguen allí, y los recuerdos también, haciendo ruido por dentro, crujiendo con cada paso en falso de la conciencia, colándose en los sueños, filtrándose en el silencio de las madrugadas. He visto morir amigas que nunca se atrevieron a contar sus historias, mujeres que, como yo, crecieron en una época en la que una niña debía ser tranquila, obediente, bien portada, como si esas palabras fueran escudos que pudieran protegernos del mundo, cuando en realidad solo eran cadenas disfrazadas. Yo fui una de esas niñas, una de esas que prefería quedarse callada antes que meter en problemas a su madre, una de esas que creció con miedo de hablar, de mirar, de existir demasiado, porque desde pequeña entendí que en esta vida hay cosas que no se dicen, que hay dolores que no deben mostrarse y que los adultos siempre tienen la razón, incluso cuando la razón duele, incluso cuando la razón te roba el alma. Hoy, con los años encima y la muerte cada vez más cerca, siento la necesidad profunda de dejar mi voz registrada en algún lugar, no porque quiera escándalo, ni compasión, ni justicia tardía. No, lo hago porque sé que allá afuera hay otras mujeres, tal vez más jóvenes, tal vez ya mayores como yo, que llevan clavado un silencio parecido, una herida que no sangra por fuera, pero que arde por dentro como si estuviera viva. Lo hago porque si, al contar mi historia, una sola persona se siente menos sola, menos loca, menos culpable, entonces este desgarro habrá servido de algo. No soy escritora, no tengo estudios más allá del 6º año de primaria, pero tengo memoria, y aunque a veces se me olvida lo que comí ayer o dónde dejé las llaves, hay cosas que nunca se me olvidaron ni se me van a olvidar, como el olor a madera vieja en la sala de don Manuel, como el sonido de su voz grave diciéndome mi angelito, mientras me alzaba la barbilla con la mano, y yo, tan chiquita, me quedaba quieta sin entender por qué su mirada me hacía sentir miedo y su sonrisa me dolía en el pecho. No tenía palabras para describir lo que me pasaba, solo sabía que algo estaba mal, pero si nadie más lo decía,
si mi mamá me seguía mandando a esa casa con la canasta de pan y la advertencia de que no la hiciera quedar mal, entonces quizás el problema era yo, quizás estaba exagerando, quizás así eran las cosas y yo debía aprender a soportarlas. Durante años he llevado este recuerdo como una piedra en el estómago. He sentido cómo me ha hecho más dura en algunas partes, más fría en otras. Me volví una mujer de pocas caricias, de abrazos contenidos, de palabras medidas. A mis hijas las cuidé como si el mundo fuera un campo minado, pero nunca les conté por qué. Siempre temí que si abría la boca, algo peor saldría de mí, algo que no pudiera volver a guardar. Pero ahora, sentada frente a esta grabadora, con el reloj marcando las 4 de la tarde y el sol colándose por la rendija de la ventana, me siento lista. Lista no porque el dolor haya pasado, sino porque ya no me da miedo. Porque si algo he aprendido en esta vida es que lo que callamos no desaparece, se pudre dentro y nos va matando de a poquito. Esta es mi era historia, y aunque cueste creerlo, no empieza con un golpe, ni con un grito, ni con sangre. Empieza con una voz amable, con una taza de chocolate caliente, con un eres tan buena niña y con una confianza mal puesta. Empieza con una niña que creía que todos los adultos eran buenos y con un hombre que supo disfrazarse de abuelo cariñoso para esconder el monstruo que era. No me siento valiente por contar esto. Me siento vieja, cansada y con la certeza de que ya no me queda mucho tiempo. Por eso hablo ahora. Por eso me atrevo, porque en mis noches ya no quiero escuchar su voz diciéndome «No grites, mi angelito», como si todavía pudiera callarme desde el otro lado del tiempo. Hoy soy yo la que habla, soy yo la que recuerda, soy yo la que por fin dice la verdad. Recuerdo con tanta claridad aquel verano en que todo comenzó, que a veces me parece que mi cuerpo nunca logró salir de esa época, que mi alma se quedó atascada en la niña de 8 años que era, con trenzas apretadas, rodillas raspadas y la ilusión de que el mundo era un lugar seguro siempre que una obedeciera y no hiciera enojar a los grandes. En ese entonces vivíamos en una casa de adobe al final de una calle sin pavimento que se llenaba de polvo en la seca y de lodo en la lluvia. Éramos solo mi madre y yo. Mi papá había muerto 2 años antes de una neumonía mal cuidada y desde entonces la vida se volvió más silenciosa, más apretada, como si las paredes de la casa se hubieran encogido junto con el alma de mi mamá. Ella dejó de cantar mientras lavaba, dejó de usar sus blusas con flores, dejó de sonreír incluso cuando me acariciaba la cabeza antes de dormir. No lloraba, al menos no frente a mí, pero la escuché muchas noches respirar fuerte, como si aguantara el llanto apretando los dientes. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que sí, que solo estaba cansada, que debía dormir porque al día siguiente había que levantarse temprano para ir a la casa de doña Petra, donde lavaba ropa ajena por unos pesos. Fue precisamente en una de esas casas donde empezó todo. Una tarde calurosa, mientras mi madre regresaba con el mandado, nos encontramos con don Manuel, un hombre mayor que vivía 3 cuadras más arriba, en una casona de tejas rojas, con portón de hierro y una higuera enorme en el patio. Era viudo desde hacía años. Eso decían,
y había cuidado de su esposa enferma hasta que ella murió. Todos en el barrio lo respetaban mucho. Había sido boticario, luego maestro en la primaria y hasta organizaba las ofrendas del Día de Muertos en la iglesia. Tenía una voz gruesa, de esas que llenan el aire aunque hable despacio, y unos modales educados que hacían que las señoras se sintieran seguras y que los niños le tuvieran algo parecido a la admiración. Ese día saludó a mi madre con gentileza y luego me miró a mí, con unos ojos que entonces no supe leer, pero que hoy reconozco como una mirada que se toma su tiempo, que no parpadea, que evalúa, que pesa. «¿Qué niña tan linda tienes, Teresa?», le dijo a mi madre. «Pareces un angelito». Y yo, que apenas conocía el mundo, sonreí. Me gustó la palabra angelito. Era la primera vez que alguien me la decía. Don Manuel continuó hablando, contando que desde la muerte de su esposa se le hacía muy difícil mantener la casa limpia y en orden, y que a veces se sentía muy solo. Mi madre, que para entonces buscaba cualquier forma de conseguir algunos pesos más, le ofreció ir a ayudarle algunos días, y yo, sin saberlo, fui entregada en esa misma conversación como una ofrenda involuntaria al altar de la necesidad. Al día siguiente, ella me vistió con mi vestido azul de domingo, me peinó con esmero, me puso una rebanada de pan en una servilleta y me mandó sola a la casa de don Manuel. Me dijo que no hiciera travesuras, que fuera educada y que escuchara lo que él necesitara. Yo obedecí. La primera vez que crucé ese portón, sentí que el aire era distinto. No sabría explicarlo con palabras de niña, pero lo recuerdo, un silencio espeso, un olor a humedad mezclado con flores viejas, un eco raro en los pasos, como si la casa tragara el sonido. Él me recibió con una sonrisa amable, me ofreció chocolate caliente y pan de nata, me hizo sentar en una mecedora y me preguntó por la escuela, por mi materia favorita, por los cuentos que me gustaban. Me hizo sentir especial, diferente a como me sentía en la escuela, donde a veces me burlaban por mis zapatos gastados, o en la calle, donde nadie me prestaba atención. Me sentí vista, y esa sensación, para una niña tan sola, fue como una caricia en el alma. Entonces empezó a llamarme mi angelito. Lo hacía con una voz tan dulce, tan envolvente, que yo no entendía que esa dulzura era una trampa. Al principio, sus gestos eran pequeños. Me ponía la mano en el hombro al hablarme, me arreglaba un mechón de pelo que caía sobre mi cara, me tomaba las manos y las frotaba entre las suyas, diciendo que estaban frías. Yo no sabía que eso estaba mal, solo sentía algo en el estómago, una especie de nudo, como cuando uno sabe que hizo algo que no debía, pero no sabe por qué. Un día me pidió que lo ayudara a acomodar unas sábanas en la habitación del fondo. Yo obedecí, siempre obedecía. En esa ocasión, cuando pasé al lado de su cama, él me tocó la espalda y su mano bajó más de lo debido. Me quedé quieta, paralizada. Me dijo que no me asustara, que yo era su angelito, que era nuestro secreto. Me miró fijo y agregó: «No grites, mi niña, un angelito no grita. Los gritos asustan a los que ya están en el cielo». No dije nada, no sabía qué decir. Salí de esa casa con las piernas temblando y sin entender por qué sentía que quería arrancarme la piel.
Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó si todo había salido bien. Asentí con la cabeza. No pude hablar. Ella sonrió, contenta, me dio una tortilla con sal y me dijo que don Manuel le había dicho que yo era muy educada, muy buena. Al día siguiente me mandó de nuevo y al otro también. Así comenzó todo. Una rutina en la que yo dejaba de ser niña durante un par de horas al día. Aprendí a separar lo que vivía en esa casa con lo que vivía fuera. Me repetía a mí misma que no debía pensar, que no debía llorar, que si me portaba bien, él no se enojaría, que si no gritaba, todo pasaría rápido, porque algunas veces cuando yo temblaba o me alejaba, él se volvía serio y me hablaba con una voz más baja aún. Si tú hablas, tu mamá sufre. ¿Quieres hacerle daño a tu mamá? ¿Quieres que crean que eres una niña mala? ¿Quieres que te dejen sola? Y yo, que solo tenía a mi madre, me tragaba las palabras, me tragaba las lágrimas, me tragaba la culpa. Así fue como entendí que no todos los monstruos viven debajo de la cama. Algunos huelen a lavanda y a crema para afeitar. Algunos te dicen, mi angelito, mientras te arrancan pedacitos del alma que nunca vas a recuperar. Algunos sonríen frente a los vecinos, donan a la iglesia y dicen cosas bonitas en las reuniones del barrio. Nadie sospecha, nadie pregunta, nadie mira demasiado de cerca. Y una niña aprende que su cuerpo no le pertenece, que su voz no sirve para nada, que su dolor no importa. No sé cuántas veces fui a esa casa, no sé cuántas veces fingí fiebre para no ir, ni cuántas veces soñé que él moría, que se lo llevaba el diablo, que la casa se incendiaba. Solo sé que cada vez que cruzaba ese portón, algo en mí se apagaba un poco más, y que cada vez que regresaba, mi madre me miraba con ojos llenos de orgullo porque creía que estábamos saliendo adelante, porque él nos daba algo de dinero, porque hablaba bien de mí, porque decía que ojalá todas las niñas fueran tan dulces y serviciales como yo. ¡Qué ironía! Ella pensaba que yo era bendecida, cuando en realidad estaba siendo usada como moneda. Ahora que lo cuento, no dejo de preguntarme cómo nadie lo notó, cómo nadie se dio cuenta, cómo tantas mujeres del barrio lo seguían viendo como un hombre ejemplar, cuando en realidad escondía una podredumbre que solo yo conocí desde adentro. Quizás no querían saber, quizás lo sabían y prefirieron callar, como tantas veces pasa, como pasa aún. Después de aquellas primeras veces, ya no pude volver a mirar la casa de don Manuel como una casa más del barrio. Me costaba incluso caminar por esa cuadra sin sentir que el aire se volvía más denso, como si los muros respiraran su misma voz. Esa voz que todavía me zumbaba en los oídos por las noches cuando cerraba los ojos y trataba de pensar en cualquier cosa, menos en su aliento cerca de mi cara. Pero lo peor no era estar allí, ni siquiera los toques furtivos disfrazados de cariño o las palabras dulces que se volvían cuchillas en el estómago. Lo peor era lo que venía después, ese regreso a casa, esa sensación de ser otra dentro del mismo cuerpo, esa manera en que el mundo seguía igual mientras yo me caía por dentro sin que nadie lo notara. Me fui convirtiendo en una niña silenciosa, retraída, obediente hasta el extremo. Si antes jugaba con las otras niñas en la calle, dejé de hacerlo.
Si antes corría al escuchar el carrito de los helados, ahora me quedaba sentada con las piernas juntas y las manos en el regazo, como si el más mínimo gesto de alegría pudiera hacer que alguien me viera demasiado. No quería que nadie me mirara, no porque tuviera vergüenza de mí, sino porque sentía que, si me miraban, verían lo que me pasaba y eso me aterraba. Empecé a tener miedo de los adultos, incluso de aquellos que no me habían hecho nada. Me costaba confiar en cualquiera que me hablara con voz baja o que me ofreciera dulces. No soportaba que me tocaran, ni siquiera por accidente. Una vez, una vecina intentó darme un abrazo porque le había llevado una bolsa del mandado, y yo me hice hacia atrás con tal fuerza que me caí sobre un balde con agua. Mi madre me regañó, me llamó torpe y malagradecida, y yo no supe cómo explicarle que no era torpeza, que era pánico, que mi cuerpo ya no entendía la ternura como antes, que todo gesto de afecto se había vuelto sospechoso, una amenaza disfrazada. Con el paso de los días, la rutina con don Manuel se fue volviendo más íntima, más cerrada. Ya no me pedía que lo ayudara a limpiar el patio o a sacudir los muebles del corredor. Me hacía pasar directamente a la sala o a veces al comedor, donde me tenía preparado un vaso con leche tibia y un pan. Me hacía preguntas sobre la escuela, sobre mis amigas, sobre si soñaba con ser madre algún día. Yo respondía lo mínimo, cada vez con menos palabras. Sentía que cualquier cosa que dijera podía volverse en mi contra. A veces me miraba fijo, como si tratara de leerme por dentro. Me decía que yo era especial, distinta a las demás niñas, que tenía una luz que solo él podía ver. Me acariciaba la mejilla con los dedos fríos y largos, y yo me quedaba inmóvil, sintiendo que cada uno de sus elogios me encadenaba un poco más. En la escuela empecé a bajar las calificaciones, no porque no entendiera, sino porque no podía concentrarme. Me sentaba en el pupitre y solo pensaba en la próxima vez que tendría que volver a esa casa. Cuando oía su nombre, incluso en boca de otras personas, sentía un escalofrío que me recorría la espalda y me hacía querer desaparecer. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que caminaba por un campo sin fin, con los pies llenos de barro y una voz a mis espaldas que decía «mi angelito» una y otra vez, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Soñaba que mi madre me mandaba al mercado y que, al volver, la casa había desaparecido, que me quedaba sola en medio del polvo sin saber a dónde ir. Otras veces soñaba que don Manuel me encerraba en un cuarto sin ventanas, con una caja de música que no dejaba de sonar y con mi vestido azul colgado de un gancho, como un recuerdo que ya no me pertenecía. Me despertaba empapada en sudor, mordiendo la almohada para no gritar, y luego pasaba el día con el corazón acelerado, como si algo estuviera por pasar, aunque nada pasara. Mi cuerpo empezó a cambiar, no por la edad, sino por el miedo. Bajé de peso, me dolía el estómago sin razón aparente. Se me cayó el cabello en mechones, y mi madre me llevó con una curandera que me pasó un huevo por todo el cuerpo y dijo que alguien me había hecho mal de ojo. Nadie pensó en otra cosa, nadie sospechó que ese mal no venía de fuera, sino que ya lo llevaba dentro como una espina clavada hondo que no se ve pero que infecta. En casa, mi madre seguía creyendo que todo estaba bien. Don Manuel le mandaba elogios
sobre mí cada semana. Decía que yo era aplicada, que lo ayudaba mucho, que parecía una mujercita hecha y derecha. A veces le mandaba frutas o un poco de dinero extra y mi madre se mostraba agradecida. Me decía que debía comportarme siempre así, que estaba orgullosa de mí, que gracias a mi educación podíamos salir adelante, y yo, al escucharla, sentía que me hundía más, porque no podía decirle la verdad. No me atrevía, no porque creyera que no me creería, sino porque en el fondo tenía miedo de que sí me creyera y que, aún así, no hiciera nada. Ese miedo fue creciendo como una sombra detrás de mí, envolviéndolo todo. Recuerdo con claridad una vez que me quedé congelada en medio de la calle al ver que don Manuel venía caminando hacia mí. Eran las 11 de la mañana y yo iba con una bolsa de pan. Él venía de la carnicería. Me vio y sonrió como siempre. Me saludó con un gesto de la cabeza y me guiñó un ojo. Ese simple guiño fue suficiente para hacerme orinarme encima, allí, parada frente a todo el mundo. Tenía 10 años. Me quedé helada, con la ropa mojada y los ojos fijos en el suelo. Alguien se rió. Otra vecina vino a ayudarme. Me llevaron a casa y mi madre me abofeteó por la vergüenza que le hice pasar. No le importó mi cara blanca como papel, ni que no pudiera explicarme. Me hizo cambiarme de ropa y me mandó a terminar las tareas. Aquella noche, cuando me metí a la cama, me sentí más sucia que nunca, no por la orina, sino por todo lo que no podía decir, por todo lo que estaba atrapado en mi garganta y que nadie parecía dispuesto a escuchar. Fue en esa época que comencé a escribir en pedazos de papel que escondía bajo la piedra del patio. No eran diarios ni cartas. Eran frases sueltas, palabras que no me atrevía a decir en voz alta. No quiero volver, me duele por dentro. Mamá, ayúdame, ya no soy un angelito. Escribir se volvió mi única forma de gritar sin hacer ruido. Cada vez que salía de la casa de don Manuel, me sentaba en la tierra húmeda y escribía con el lápiz más pequeño que tenía. Luego doblaba el papelito y lo metía bajo la piedra. Nunca supe por qué lo hacía. Quizás porque necesitaba dejar constancia. Porque, si algún día desaparecía, alguien los encontraría y sabría la verdad. Con el tiempo, mi mundo interior se volvió un lugar oscuro, silencioso y lleno de grietas. Me acostumbré a no esperar nada de nadie, a vivir en una vigilancia constante, a sospechar de todo. Me volví una experta en fingir. Fingía estar contenta, fingía que me gustaban los regalos de don Manuel, fingía que entendía las bromas de las otras niñas, fingía que no me dolía la cabeza cuando él me pedía que me sentara en su regazo, fingía que era normal tener miedo de alguien a quien todos admiraban, fingía tanto que, a veces, ya no sabía quién era de verdad. La niña que fui se fue apagando, cediéndole el lugar a una sombra que sabía sonreír con los labios, pero nunca con los ojos. Y esa sombra vivió en mí por muchos años. No sabría decir cuál fue el momento exacto en que me di cuenta de que lo que me ocurría no era normal. No fue como una revelación repentina, ni como un rayo que parte la tierra y deja todo al descubierto, sino más bien como una llovizna que se va acumulando, goteo tras goteo, hasta que un día el suelo bajo tus pies está tan encharcado que te das
cuenta de que llevas años caminando en barro. Tal vez fue cuando tenía 11 años y una compañera de la escuela me preguntó por qué siempre me callaba cuando alguien hablaba de sus papás o de los vecinos. Me dijo, sin maldad, que parecía que tuviera miedo de todo, incluso del sonido de mi propio nombre. Tal vez fue cuando vi que otras niñas se reían libremente, que jugaban sin mirar por encima del hombro, que abrazaban a sus abuelos sin dudar, y comprendí que algo en mí se había roto, algo que a ellas nadie les había tocado. Pero lo más probable es que ese momento llegó una tarde específica, una de tantas en que mi madre me mandó a casa de don Manuel para ayudar con los mandados, y yo, por dentro, deseé que un coche me atropellara antes de llegar a la esquina. Lo que empezó a cambiar mi percepción fue la forma en que mi cuerpo ya no podía soportarlo más. Empecé a enfermar con frecuencia, dolores de cabeza intensos, náuseas al despertar, fiebre sin causa aparente. Una noche vomité en la cama y mi madre se asustó tanto que me llevó de madrugada a la casa de la comadrona. Me sobaron, me dieron infusiones, me rezaron oraciones. Nadie entendía lo que me pasaba. Los médicos no encontraban enfermedad alguna, pero yo sí sabía. Mi cuerpo estaba diciendo lo que mi boca no podía. Estaba pidiendo ayuda como un animal herido, tratando de expulsar a algo que lo estaba carcomiendo desde dentro. A esa edad, una no entiende de psicología, de trauma, de consecuencias emocionales. Solo sabe que hay algo que duele mucho más que los golpes. Ese dolor sordo que se instala en el pecho, que aprieta cuando uno ve a su madre sonreírle al hombre que te ha despojado de toda inocencia, cuando escuchas a los vecinos hablar bien de él y tú quisieras gritar pero no puedes, porque nadie entendería, porque a nadie le importa realmente lo que le pasa a una niña que parece obediente y buena. Fue entonces cuando una profesora nueva llegó a la escuela. Se llamaba Clara, tenía el cabello recogido en un chongo apretado y usaba faldas largas de colores oscuros. Era distinta a las otras maestras, no gritaba, no pegaba con la regla, no se burlaba de las que se equivocaban, escuchaba, y yo, que había aprendido a leer los gestos de los adultos, como quien lee señales de humo para sobrevivir, supe que ella no era como los demás. Un día me detuvo después de clase. No me habló con brusquedad ni con lástima. Solo me preguntó si estaba bien. Me quedé muda. No supe qué decir. Sentí que, si decía que no, se abriría un abismo frente a mí. Pero tampoco pude decir que sí. La miré y me puse a llorar, no de golpe, no con llanto escandaloso, sino con ese llanto contenido que se escapa por los ojos, aunque uno apriete los dientes, ese que viene del fondo, del lugar donde una guarda lo que no se puede nombrar. La señorita Clara no insistió, me dio un pañuelo y me dijo que si algún día quería hablar, ella me escucharía. Así, sin presión, fue la primera persona que me ofreció su oído sin juzgarme, sin querer sonsacarme nada, sin tratarme como si estuviera rota. Esa noche escribí su nombre en uno de mis papelitos secretos y lo escondí bajo la piedra. Y aunque no le conté nada durante mucho tiempo, su presencia cambió algo en mí. Me hizo pensar que tal vez no todo el mundo era igual, que tal vez sí existía alguien
en quien se podía confiar. Y esa posibilidad, mínima como una chispa en la oscuridad, fue el comienzo de una lenta rebelión interior. Empecé a observar más, a hacer preguntas en mi cabeza. ¿Por qué tenía que seguir yendo a casa de ese hombre si cada vez me sentía peor? ¿Por qué mi madre no veía lo que a mí me parecía tan evidente? ¿Por qué nadie en el barrio notaba lo raro que era que él siempre quisiera estar rodeado de niñas pequeñas? ¿Por qué cuando yo decía que no quería ir, mi madre me miraba con una mezcla de decepción y fastidio, como si yo fuera una malagradecida? Esas preguntas me empezaron a acompañar como sombras. No tenía respuestas, pero el solo hecho de hacérmelas ya era un acto de rebeldía, porque hasta entonces yo había aceptado todo como si fuera un destino inevitable, como si no existiera otro camino, y ahora, al menos en mi mente, comenzaba a cuestionarlo. Fue también alrededor de esa edad que descubrí una vieja revista en casa de una vecina. Estaba en la sala, sobre la mesa, y tenía un artículo sobre abuso infantil. No entendí todo lo que decía, pero sí entendí una frase que se me quedó grabada. Los depredadores suelen parecer buenas personas. Esa frase me taladró la mente. Era como si alguien hubiera escrito mi vida en una hoja impresa. Me la robé. Doblé la hoja y la guardé entre mis calzones. La leía todas las noches en secreto, como si fuera una oración, un conjuro contra el miedo. Me repetía esas palabras mientras don Manuel me hablaba de lo especial que era, mientras su mano se deslizaba por mi espalda, mientras su aliento me rozaba la cara. Los depredadores parecen buenas personas. Esa frase fue mi ancla, y sin embargo, el cuerpo y la mente no siempre van de la mano. Aunque empezaba a despertar una conciencia en mí, aunque por dentro comenzaba a crecer la semilla del rechazo y del enojo, por fuera seguía siendo la misma niña que obedecía, que callaba, que fingía. Tenía miedo, miedo de que nadie me creyera, miedo de que mi madre se enojara, miedo de quedarme sola, miedo de no valer nada si dejaba de cumplir con lo que se esperaba de mí, porque cuando a una la enseñan desde pequeña a no ser carga, a no dar problemas, a no hacer ruido, se convierte en experta en tragarse el dolor y disfrazarlo de normalidad. Yo vivía en ese disfraz, lo llevaba puesto como una segunda piel, pero el enojo crecía. No era un enojo explosivo, de esos que rompen platos o gritan improperios. Era un enojo silencioso, denso, que se me quedaba en la boca del estómago como una piedra caliente. Comencé a odiar a don Manuel con una intensidad que me daba miedo. Lo imaginaba muerto, tirado en el piso, con los ojos abiertos y la boca seca. Lo imaginaba solo, podrido, olvidado por todos. Y luego me sentía culpable por pensar así. Me persignaba y le pedía perdón a Dios por desear la muerte de alguien. Pero era la única manera que encontraba para sobrevivir, imaginar que algún día todo terminaría, que algún día él no estaría más, que su voz dejaría de perseguirme, que podría volver a ser solo una niña. No sabía cómo, ni cuándo, ni si era posible, pero soñarlo me mantenía viva. Así fue como, entre preguntas, llantos callados, fantasías de escape y pedacitos de fe en una profesora desconocida,
comencé a entender que mi vida no tenía por qué ser así, que no era mi culpa, que lo que me estaba pasando no era una etapa, ni una prueba, ni una maldición. Era un crimen. Y aunque todavía no podía pronunciar esa palabra en voz alta, ya la sentía latiendo dentro de mí como una verdad inevitable. Fue el principio del fin del silencio. A medida que fui creciendo, la contradicción entre lo que sentía por dentro y lo que debía aparentar por fuera se volvió cada vez más insoportable. Tenía ya 12 años cuando comencé a notar que mi cuerpo estaba cambiando. Mis caderas se ensanchaban, mis pechos comenzaban a dibujarse debajo de las blusas baratas que mi madre compraba en el tianguis, y la mirada de don Manuel se volvió más cargada, más invasiva, más incómodamente persistente. Antes me llamaba mi angelito, ahora a veces decía mi mujercita, y ese cambio de palabra, aunque pequeño, me desgarraba por dentro, como si con cada sílaba él fuera despojándome de la poca infancia que aún me quedaba. Sus manos ya no eran tan discretas, ya no buscaba solo mi hombro o mi cabello. A veces me pedía que me sentara en sus piernas y me sostenía más tiempo de lo necesario, o pasaba los dedos por mi cuello diciendo que parecía de porcelana. Yo aprendí a desaparecer sin moverme, a estar sin estar, a convertirme en estatua, mientras su voz me rodeaba y su respiración rozaba mi oído. Y cuando todo terminaba, cuando por fin me decía que podía irme, yo caminaba por la calle como si mi sombra se quedara atrás, como si no me perteneciera, como si ya no habitara el cuerpo que llevaba conmigo. En casa las cosas tampoco mejoraban. Mi madre, agobiada por los gastos, parecía cada vez más agradecida con don Manuel. A veces llegaba del mercado con bolsas llenas de cosas que yo sabía que no podíamos pagar, pero ella decía que el Señor le había adelantado un dinerito, que era muy generoso, que ojalá todos los hombres fueran como él. Y yo asentía en silencio, tragándome las palabras como se traga una espina, porque ya había aprendido que hablar no servía de nada. Un par de meses atrás, en un arranque de desesperación, intenté contarle, no todo, apenas una frase torpe, medio balbuceada, un intento fallido de abrir la herida. Le dije que no me gustaba ir, que me sentía rara cuando él me tocaba, que me hacía cosas que no entendía. Ella me miró por un segundo con el ceño fruncido y luego me interrumpió con una bofetada que me dejó la mejilla ardiendo. Me gritó que no repitiera esas cochinadas, que cómo se me ocurría hablar así de un hombre tan respetable, que yo lo que necesitaba era más disciplina. Esa noche no dormí, no por el dolor físico, sino por la certeza de que estaba sola, verdaderamente sola, sin refugio, sin voz, sin madre. A partir de entonces dejé de intentar hablar. Dejé de esperar que alguien viniera a salvarme. Me convertí en una presencia fantasma en mi propia vida. Iba a la escuela, volvía, ayudaba en la casa, me sentaba en silencio cuando llegaban visitas, bajaba la mirada cuando se me dirigía la palabra. Por dentro, el odio crecía, no solo hacia don Manuel, sino también hacia mi madre, hacia los vecinos, hacia Dios incluso. Empecé a cuestionarlo todo. ¿De qué servía rezar si él no me escuchaba? ¿De qué servía ser buena si me pasaban cosas malas? ¿De qué servía seguir viva si cada día era igual de insoportable que el anterior?
En esos días oscuros empecé a hacerme daño, primero de forma sutil. Me rascaba los brazos hasta sangrar, me apretaba los dedos hasta dejar marcas, me pellizcaba las piernas cuando sentía que el miedo me subía por la garganta. Después fui más allá. Me corté con una navaja oxidada que encontré en el taller del vecino. Me escondía en el baño, detrás de la cortina, y deslizaba la hoja sobre la piel, como si al abrirme pudiera sacar todo lo podrido que llevaba dentro. Nadie se dio cuenta, nadie preguntó por qué usaba mangas largas en pleno verano. Nadie miró mis ojos apagados, ni los temblores que me recorrían cuando escuchaba pasos pesados detrás de mí. Don Manuel empezó a ponerse más impaciente. Se molestaba si no sonreía, si me negaba a ciertos pedidos, si no reaccionaba como él esperaba. Un día me dijo que estaba cambiando, que ya no era la misma, que parecía que me volvía ingrata. Me lo dijo mientras me agarraba del brazo con fuerza. Fue la primera vez que me dejó un moretón visible. Me lo cubrí con una venda y le dije a mi madre que me caí en la escuela. Lo curioso fue que ella ni siquiera me pidió explicaciones. Lo creyó sin más, o prefirió creerlo, y así seguí, mintiendo, sobreviviendo, borrándome a mí misma para no provocar más daño. Una tarde vi a otra niña salir de su casa. Era la hija de la señora Teresa, la que vivía 2 casas más arriba. Tendría unos 8 o 9 años. Me saludó con una sonrisa tímida y una bolsa de pan bajo el brazo. Mi corazón se encogió. Sabía exactamente a dónde iba. Sabía exactamente qué la esperaba. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, sintiendo que me ahogaba. Pensé en ir a buscarla, en decirle algo, en detenerla, pero no lo hice. No fui capaz. Me sentí cobarde, y esa cobardía me pesó durante días, como una piedra atada al cuello. Fue entonces cuando empecé a escribir con más frecuencia. Ya no escondía los papelitos bajo la piedra. Comencé a guardarlos en una caja de madera que enterré en el patio detrás del limonero. Cada noche escribía lo que sentía, lo que pensaba, lo que deseaba. A veces eran palabras sueltas: asco, miedo, odio, vacío. Otras veces eran oraciones enteras. Ojalá no me despierte mañana. Ojalá alguien lo vea como yo lo veo. Ojalá mamá me escuchara, aunque sea una vez. Esa caja se volvió mi único refugio. No hablaba con nadie, no confiaba en nadie, pero tenía ese espacio íntimo donde al menos podía ser yo, sin máscaras. Mientras tanto, en el barrio, don Manuel seguía siendo un referente. Lo invitaban a las reuniones comunitarias, le pedían consejo en la iglesia, lo saludaban con respeto. A mí me hervía la sangre cada vez que lo veía hablar con las demás personas, fingiendo ser lo que no era. Me daban náuseas sus gestos, su voz, su manera de mirar a las demás niñas. Empecé a notar los patrones, cómo elegía a las más calladas, a las más necesitadas, a las que venían de hogares rotos. Era un cazador de vulnerabilidad, un maestro del disfraz, y todos, incluso mi madre, lo ayudaban sin saberlo, le abrían las puertas, le confiaban a sus hijas. Yo lo sabía, yo lo había vivido, y sin embargo, seguía callando, hasta que un día mi cuerpo dijo basta.
Fue un desmayo. En plena clase, mientras la maestra Clara explicaba las divisiones, sentí que el suelo se me movía, que el aire me faltaba, que mis piernas no respondían. Caí al piso y desperté horas después en una cama del centro de salud. Dijeron que era debilidad, que necesitaba vitaminas, que probablemente no estaba comiendo bien. Me recetaron jarabes, suplementos, pero nadie entendió que no era el cuerpo el que estaba débil, era el alma, y esa no hay medicina que la cure. A partir de ese episodio, la señorita Clara se acercó más. Me llevó libros, me invitó a quedarme después de clase, me habló con paciencia. No me preguntó directamente qué me pasaba, pero me ofreció algo más valioso, su presencia constante, su disposición a escuchar. Una tarde me dio un cuaderno nuevo con la portada azul. Me dijo que lo usara para escribir lo que quisiera. Me lo llevé a casa y en vez de enterrarlo como los otros, lo guardé bajo el colchón. Empecé a escribir ahí mis pensamientos más oscuros, mis miedos, mis preguntas sin respuesta. Era mi diario silencioso. Cada palabra que escribía era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para protegerme del mundo. Pero el mundo seguía girando. Don Manuel seguía allí. Mi madre seguía sin mirar. Y yo seguía fingiendo. El dolor no desaparecía, solo cambiaba de forma. A veces era insomnio, a veces era silencio, a veces era ira, a veces una tristeza tan profunda que me costaba incluso moverme. Pero en medio de todo eso, algo crecía. Una semilla, pequeña, frágil, pero viva, una semilla de resistencia. Una certeza. Esto no podía durar para siempre. De algún modo, algún día, iba a terminar. Y aunque no lo sabía entonces, ese día no estaba tan lejos. Tenía 13 años cuando ocurrió lo que marcaría el punto de quiebre definitivo, el momento en que ya no pude seguir fingiendo, en que mi cuerpo y mi alma dijeron basta, en que toda la rabia, la humillación, la vergüenza y la impotencia acumuladas durante años explotaron dentro de mí como una tormenta que ya no encontraba cómo ser contenida. Hasta entonces había vivido como una niña que cargaba un secreto tan grande que le deformaba la espalda y le apagaba la mirada, como si la vida me hubiera sido asignada en silencio, sin haberme dado la oportunidad de rechazarla, como si cada día nos fuera más que una prolongación del anterior, una repetición del mismo dolor que solo cambiaba de forma, pero no de fondo. A esa edad ya había desarrollado cuerpo de mujer, aunque por dentro seguía siendo la misma niña temblorosa que quería que alguien la abrazara y le dijera que todo iba a estar bien. Pero eso nunca pasó. Mi madre seguía ciega, más ocupada en mantener las apariencias que en mirar a su propia hija a los ojos. Don Manuel seguía con sus visitas, con sus frases suaves y su voz envenenada, aunque yo ya no respondía igual, ya no lo miraba, ya no sonreía, ya no decía nada. Me volvía roca cada vez que lo veía, y eso, parece, empezó a incomodarlo. Fue una tarde de abril, con el calor pegajoso de esas temporadas en las que el aire no circula y las paredes parecen sudar. Mi madre me pidió que llevara una caja de víveres a la casa de don Manuel. Dijo que él la había mandado a pedir con urgencia y que yo debía ir, como siempre, porque era lo correcto.
No discutí, no dije nada. Tomé la caja con las manos temblorosas y caminé hasta la puerta de esa casa que ya conocía como si fuera una prisión. Al llegar, toqué suavemente. Él abrió con su sonrisa habitual, pero esta vez había algo distinto en su mirada, algo ansioso, algo que me dio miedo de inmediato. Me hizo pasar y cerró la puerta con un seguro que nunca había usado antes. Dijo que estaba contento de verme, que hacía días que lo notaba distante, que si me pasaba algo, podía decírselo. Yo no respondí. Me quedé parada junto a la mesa, apretando los puños, con los ojos clavados en una mancha del piso. Él se acercó, me puso una mano en el hombro y me dijo que yo era suya, que siempre lo había sido, que nadie más me iba a querer como él. Yo sentí que el estómago se me revolvía. Quise gritar, pero me lo tragué. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron. Entonces, él intentó besarme. No fue un roce, fue una invasión, un acto brutal disfrazado de ternura. Y fue en ese instante, con su rostro tan cerca, con su aliento tan nauseabundo y su mano presionando mi nuca, que algo en mí se rompió. No sé de dónde saqué la fuerza, no sé cómo lo hice, pero lo empujé con tanta violencia que tropezó y cayó sobre una silla. Yo no me detuve a mirar, corrí hacia la puerta, la abrí de golpe, salí a la calle y eché a correr sin mirar atrás. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Corrí como si la muerte me persiguiera. Corrí hasta mi casa, pero no entré. Seguí corriendo. Crucé la calle principal, pasé el puente del canal, llegué a la escuela. Estaba vacía, porque era tarde, pero yo fui directo al salón de la señorita Clara. Y allí, en ese espacio donde tantas veces había sentido una mínima chispa de seguridad, me derrumbé. Lloré con todo el cuerpo. Lloré como si por fin alguien me hubiera quitado la mordaza invisible que había tenido puesta durante años. Y cuando ella llegó, cuando me encontró sentada en el suelo con las rodillas al pecho y el rostro cubierto de lágrimas, no me preguntó nada, solo me abrazó. Fue la primera vez que alguien me abrazaba sin hacerme daño. Fue la primera vez que sentí que estaba a salvo. Me temblaban los dientes, no podía articular bien las palabras, pero aún así hablé. Lo dije su nombre, dije lo que me había hecho. Dije que llevaba años soportándolo, que nadie me había escuchado, que lo odiaba, que quería morirme. La señorita Clara no me soltó. Me dijo que todo iba a cambiar, que ya no estaba sola, que ella iba a ayudarme. Y lo hizo. Esa misma noche habló con una trabajadora social, se activó un protocolo, vinieron a casa, hablaron con mi madre. Al principio ella no creyó nada, se puso furiosa, me llamó mentirosa, me dijo que arruinaba la reputación de la familia, que cómo podía inventar semejantes cosas sobre un hombre tan bueno. Pero esa vez ya no me callé, ya no bajé la mirada, ya no lloré en silencio, le grité con todo el dolor acumulado de mi infancia, con toda la furia de los años perdidos, con toda la verdad que me habían obligado a enterrar. Le grité que había sido su responsabilidad protegerme y no lo hizo, que prefería creerle a un hombre extraño que a su propia hija, que yo ya no era su angelito,
que ahora era mía. Fue una escena desgarradora. Vinieron vecinos, se armó un escándalo, y por primera vez la imagen de don Manuel se empezó a resquebrajar, porque no era solo mi voz. Había otras, niñas que también habían sentido algo raro, madres que habían ignorado sus corazonadas, mujeres que empezaron a recordar detalles que ya no podían justificar. Y todo eso se acumuló como una ola que por fin lo alcanzó. Don Manuel fue denunciado. Hubo un juicio. Algunas madres testificaron, otras callaron, pero ya no era posible ocultarlo. Yo testifiqué, temblando, con los labios resecos, con las manos heladas. Pero hablé, lo miré a los ojos y hablé. Dije todo, con vergüenza, con miedo, pero con dignidad. Él negó todo, por supuesto. Dijo que yo estaba confundida, que era una niña problemática, que mi madre nunca se había quejado, pero ya no tenía poder sobre mí. Su voz ya no me paralizaba. Su mirada ya no me controlaba. Ya no era su angelito. Ya no era suya. Fue condenado a una pena menor, porque no hubo pruebas físicas, solo testimonios, palabras contra palabras, pero bastó. Su imagen se desmoronó, la comunidad le dio la espalda. La casa quedó vacía. La higuera del patio murió. Y él desapareció de nuestras vidas como un fantasma que, por fin, había sido exorcizado. Y yo, aunque herida, seguí viva, más viva que nunca. Han pasado más de 50 años desde aquel día en que me atreví a gritar, en que por fin rompí el silencio que me asfixió durante toda mi infancia. Y aunque el tiempo ha hecho su trabajo y ha cubierto muchas heridas con una costra de memoria, todavía hay días en que me despierto con la respiración agitada, con el corazón golpeando el pecho, como si tuviera 13 años otra vez y acabara de escapar de aquella casa de paredes húmedas y cortinas pesadas. Todavía sueño con su voz, con ese mi angelito, susurrado como un veneno dulce, con el sonido del portón cerrándose tras de mí, con la mirada de mi madre, incrédula y herida, no por lo que me pasó, sino por lo que yo conté, porque el dolor no desaparece con la distancia, solo aprende a sentarse en otro rincón del alma, más callado, más viejo, pero igual de presente. Después del juicio, mi madre y yo dejamos de hablarnos durante meses. Vivíamos bajo el mismo techo, pero ya no compartíamos nada. Yo comía sola, me acostaba sola, me vestía en silencio. Ella evitaba mirarme como si mi presencia le recordara todo lo que no quiso ver, todo lo que permitió por miedo, por ignorancia o por conveniencia. Nunca me pidió perdón, nunca me abrazó, nunca admitió que falló, y yo tampoco busqué su consuelo porque ya no me hacía falta. Había aprendido a cuidarme sola, a reconocer el peligro en las sonrisas amables, a construir una muralla entre mi cuerpo y el mundo. Años después, cuando ya era adulta, supe que ella había llorado a escondidas muchas veces, que se había sentido culpable, que una parte de ella se quebró también, pero para entonces ya era tarde. El puente que nos unía se había roto para siempre. Seguí estudiando, con esfuerzo, con noches de insomnio y días de hambre, pero seguí. La señorita Clara
me ayudó a conseguir una beca en un internado para niñas en riesgo. Allí conocí otras chicas como yo, otras con miradas tristes y espaldas encorvadas por el peso de los secretos. Compartimos historias, silencios, heridas. Aprendimos juntas a nombrar el dolor, a dejar de sentir vergüenza, a entender que lo que nos hicieron no nos definía. Algunas lograron sanar más rápido, otras se perdieron en el camino. Yo caminé lento, muy lento, pero nunca me detuve. Me aferré a la escritura, a los cuadernos, a las palabras. Escribí cientos de páginas que nadie leyó, cartas que nunca envié, poemas que rompí antes de terminar. Pero en cada una de esas letras solté algo de la niña asustada que fui. Con el tiempo me convertí en maestra, no por vocación al principio, sino porque era lo que había. Pero fue en ese trabajo donde encontré un propósito, una forma de cerrar el círculo. Miraba a mis alumnas con otros ojos, no solo corregía sus tareas o les explicaba las multiplicaciones, les observaba el rostro, los gestos, el silencio, y cuando detectaba algo fuera de lugar, me acercaba con la misma suavidad que la señorita Clara tuvo conmigo. En todos estos años, ayudé a más de una a hablar, a soltar lo que las ahogaba. Algunas me lo agradecieron, otras me odiaron por obligarlas a enfrentar su verdad, pero nunca me arrepentí. Ahora, en mi vejez, sentada en esta mecedora, con los huesos ya cansados y las manos manchadas por los años, miro hacia atrás y me pregunto cómo sobreviví, cómo una niña tan sola pudo soportar tanto sin enloquecer. Y la verdad es que no lo sé. Supongo que algo en mí, una chispa mínima, pero obstinada, decidió no rendirse. Una parte que creyó, incluso en lo más oscuro, que algún día las cosas cambiarían, y cambiaron. No de golpe, no sin dolor, pero cambiaron. Hoy, cuando veo a mis nietas jugar en el patio, cuando escucho sus risas limpias y sus voces sin miedo, siento algo que nunca creí que sentiría. Paz, no total, no perfecta, pero sí suficiente para respirar sin sobresaltos, para dormir sin pesadillas, para mirar a los ojos sin bajar la cabeza. No les he contado todo. Tal vez algún día lo haga. Tal vez cuando sean grandes, cuando puedan entender que la vida no siempre es justa, pero que una puede elegir no ser víctima para siempre. Y si algún día me preguntan por qué escribí todo esto, por qué decidí contar algo que guardé por décadas, les diré que lo hice por mí, por la niña que fui, por las otras niñas que aún no han podido hablar, porque el silencio es tierra fértil para el dolor, porque lo que no se dice se pudre adentro, porque contar la verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de recuperar lo que nos arrebataron. Ya no soy un angelito, ahora soy una mujer, una abuela, una sobreviviente, y esta es mi rosa historia.